Dios. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Les bendiga a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor otro día más que nos permite estar aquí reunidos otra vez, llevando una palabra de bendición a nuestras vidas. Y sí que necesitamos la palabra del Señor en nuestros corazones para estar en pie. Necesitamos la palabra del Señor. Este día vamos a tener un tema, aunque hoy no lo entiendas, ¿Cuántas veces hemos pasado cosas en nuestra vida? Han pasado situaciones que no las entendemos y que no sabemos el por qué. Pues la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. La palabra de Dios nos muestra que si nosotros amamos a Dios, las cosas que vengan a nuestra vida nos van a ayudar para bien. Aunque en algunos momentos en nuestra vida puede ser que vengan situaciones difíciles, que vengan cosas que no entendemos y que la respuesta de Dios no llega a nuestra vida. No tratemos nosotros, ¿verdad?, de encontrarle rumbo a eso, sino que pongámonos en las manos del Señor y Dios nos mostrará a su tiempo qué es lo que está haciendo con nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un control extraordinario para la vida de aquellos que le aman, de aquellos que le temen a Dios. Porque eso es el centro de todo, que nosotros amemos a Dios, que nosotros le temamos a Dios. Y el Señor considera eso como una persona sabia. La palabra de Dios dice que nosotros somos sabios cuando tememos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice el proverbio. Pero en esos momentos difíciles que pasamos en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Y no entendemos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es esperar en Dios. Y esperar en Dios muchas veces es difícil. Muchas veces no vamos a tener, ¿verdad?, ese ánimo de estar gozosos, pero tenemos que esperar en Dios. Lo que tenemos que hacer es permanecer allí, no movernos, permanecer, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Que nunca se te cruce por la mente apartarte de los caminos de Dios. Y no tenemos que darnos por vencidos. No tenemos que darnos por vencidos. Fíjense que el profeta Habacuc decía: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda alguna, Dios va a cumplir los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es permanecer firmes en Dios y resistir. La Biblia nos habla acerca de que los hijos de Dios tenemos que resistir a muchas cosas. Y para eso es necesario que tengamos la fortaleza de Dios en nuestra vida. Efesios 6, 10, 11 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién es el que me fortalece a mí en las situaciones que yo no entiendo? ¿Quién es el que me da ánimo en esos momentos? Es la fuerza del poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. En Él es que nos vamos a fortalecer nosotros. Él es mi fortaleza. Si estoy aquí es porque Dios me ha fortalecido. Y si tú estás todavía allí es porque Dios te ha fortalecido.
Dios nos va a fortalecer a cada uno de nosotros, pero por eso el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. En Él es que nos tenemos que fortalecer, en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en que pase lo que pase, Dios sigue estando en su trono, Dios es Dios y siempre va a gobernar nuestras vidas. Y yo me fortaleceré en ese poder de nuestro Dios, ¿verdad? En ese poder extraordinario que Dios tiene en nuestras vidas. Es necesario que nosotros nos vistamos, ¿verdad? Con esa armadura de Dios. Así dice el 11, miren, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por eso es esencial que mientras nosotros esperamos, independientemente del proceso que estamos pasando, tenemos que esperar en Dios. Pero es necesario que estemos firmes, que estemos con la armadura de Dios. Acordémonos que nosotros somos soldados de Cristo. Y un soldado a la guerra tiene que ir preparado. Tiene que ir con sus armas, con su vestidura, con todo ya preparado, porque va para la guerra. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Tenemos que saber que la armadura de Dios es necesaria en nuestra vida. Y una de esas cosas que es necesaria es el escudo de la fe. Porque con ella nosotros vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Tenemos que tener fe, sabiendo que Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas. Tenemos que fortalecernos en el Señor, vestirnos con la armadura de Dios en nuestra vida, sabiendo que Él tiene propósito grande para nuestros corazones, para su vida. Aunque en el momento no entendamos, pero de que va a llegar, va a llegar. Dios trabaja a través de muchas situaciones que vienen a nuestra vida, pero Él cumple los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Los pensamientos que yo tengo no son los mismos pensamientos de Dios. Los pensamientos que tú tienes no son los mismos pensamientos de Dios. Jeremías 29:11 es un versículo muy conocido, pero que impacta el corazón de cada oyente. Cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios, hermanos, dice la palabra, que son más altos que los cielos. Y muchas veces no entendemos, porque nuestra vista es corta. Miramos lo que tenemos por delante, pero Dios mira el futuro. Dios tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, para darte lo que esperáis. A su tiempo nos mostrará el propósito de Dios en nuestras vidas. A su tiempo Dios mostrará el propósito en su vida. Y tú dirás, cuando ya estés en ese propósito, cuando estés ya en esa bendición que Dios te dé, que ni te has dado cuenta, pero la mano de Dios nunca se ha apartado de ti. La mano de Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Que todo lo que nos ha pasado siempre va a tener un propósito en la vida de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas los van a ayudar a bien. Pero cuando estemos en la bendición de Dios, cuando veamos el propósito de Dios, permanezcamos humildes, permanezcamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Eso es algo que tiene que nacer de nosotros, la humildad, el agradecimiento y no olvidarnos. Pero hay veces que nunca vemos que el propósito se cumpla y pasan los días, pasan los años, pasan los tiempos y no vemos que el propósito de Dios se cumpla. ¿Y qué hago mientras que ese propósito no llega a mi vida? ¿Qué hago? La palabra de Dios es clara y nos habla que siempre, ¿verdad? Hay algo que nosotros tenemos que hacer mientras estamos esperando. No podemos, ¿verdad?, permanecer sin fe. Tenemos que tener fe aunque no veamos el propósito de Dios.
Mientras eso pasa, lo primero que tenemos que hacer es mirar, ¿verdad?, a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si usted está pasando situación difícil, si usted está pasando momentos críticos, la Biblia dice en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Oigan bien, considerad. ¿Y qué es considerar? Pensar en eso, hermano. Analizar bien, ¿verdad?, con nuestra mente aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. O sea, pensar en lo que Jesús pasó en esta tierra, que no tiene comparación, que no hay alguien, ¿verdad?, que haya pasado lo que Jesús pasó. No hay nadie. Jesús fue menospreciado, fue desechado entre los hombres. Un hombre, ¿verdad?, que sufrió para que nosotros sirvamos hoy y le demos la gloria y la honra al Rey que vive y permanece para siempre. Pero cuando vengan esos momentos difíciles, pensemos, reflexionemos en lo que Jesús pasó en esa tierra. Y así vamos a ver que no solo nosotros hemos sufrido, a través de los tiempos, a través, ¿verdad?, de las situaciones que vemos en la Biblia, hay personas que han sufrido. Pero el mayor ejemplo es Jesús. Él es el mayor ejemplo. En él yo voy a pensar y voy a analizar lo que Jesús pasó. Y eso me va a ayudar a mí para que mis ánimos no se cansen hasta desmayar. Porque puede ser que mis ánimos estén bajos. Pero cuando veo que tenemos un Dios que tiene promesas grandes para nuestra vida, los ánimos se me van a ir arriba, sabiendo que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Él, porque Él, ¿verdad?, es todo. Él es el autor y el consumador, en el cual nosotros, ¿verdad?, vamos a tener ese gozo, sabiendo que Él fue, ¿verdad?, menospreciado aquí en esta tierra, pero que a la misma vez Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre: Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Consideremos todas estas cosas mientras esperamos en Dios. Consideremos a Jesús. Agárrese firme de las promesas de Dios, porque las promesas del Señor son mías y son suyas también. Y puede ser, ¿verdad?, que usted diga, y yo nunca voy a ver el propósito. Miren, hay un propósito mayor, un propósito que Dios tiene para toda la humanidad, y es que todos, ¿verdad?, vengan, que todos procedan a la vida eterna. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y Dios por qué no viene? ¿Cuánto tiempo se va a tardar? El tiempo no lo sabemos, el día ni la hora no lo sabemos, pero que Él vendrá, vendrá. Por eso Pedro dice que Él no es que sea tardado, no es que se haya olvidado, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que es necesario que el evangelio sea predicado sobre todo el mundo, y entonces, dijo Jesús, vendrá el fin. Mientras tanto, déjeme decirle que el propósito mayor de Dios para cada uno de nosotros es la salvación que Dios nos regaló al dar su vida en la cruz del Calvario. Si usted se ha sentido que en su vida no le da rumbo y que no entiende lo que está pasando, entienda que Dios lo amó primero, que no lo escogimos nosotros, sino que dice Juan, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros para que vayan y lleven frutos, y esos frutos permanezcan. No lo elegimos nosotros, Dios nos eligió a nosotros. Dios tiene propósito grande en la vida de cada uno de nosotros, pero el mayor propósito es que nos ha dado una salvación tan grande, una salvación que no tiene precio, que nada en este mundo puede pagar una salvación. Si usted tiene el dinero que pueda tener, gloria a Dios, pero déjeme decirte que eso no te va a regalar la salvación. El que te da la salvación es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario.
Y ese es el propósito que nos va a sostener a nosotros. Que Dios, ¿verdad? Allá no enjugará toda lágrima. Allá no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Porque el Rey de Gloria va a ser nuestro consolador allá en los cielos. Es el propósito más grande de Dios para nuestra vida. La salvación de nuestra alma. Porque aquí no se termina todo. Cuando morimos muere el cuerpo, pero el alma vive. Y mientras estamos esperando la venida del Señor, sus hijos duermen. Pero va a haber un despertar glorioso. Esa mañana gloriosa cuando el Rey de Gloria venga de los cielos y levante primero a los muertos en Cristo y luego los que hayamos, ¿verdad? Y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con Él, y entonces entenderás el propósito y vas a poder decir: ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, he alcanzado la salvación, como el apóstol Pablo lo dijo antes de dar su vida, antes de morir, ¿verdad? Antes de poner su vida por el Señor, dijo: he peleado la buena batalla. Y sabía que estaba guardada una corona de justicia para él. Dios tiene propósitos grandes para nuestra vida. Lo primordial es que permanezcamos firmes en el Señor, que no nos apartemos, que no nos movamos y que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque es necesario permanecer fieles, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que el Señor me les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Le doy gracias al Señor por esto, ¿verdad? Porque nos permite llevar una palabra de Dios a nuestros corazones. Que el Señor me les continúe bendiciendo.